Hola a todos, bienvenidos al canal Active Invest SA. Yo soy Fernando y el día de hoy les voy a hablar sobre algunas acciones que estoy considerando en comprar para mi portafolio o también son acciones que me gustaría aumentar mi posición. Ya que estamos comenzando un nuevo mes, me pareció un poco interesante compartirle ese tema. Voy a repetir, no es para la mayoría porque nosotros estamos promoviendo la inversión pasiva, que pueden invertir en un índice, un ETF que replique al S&P 500. Esto es más para los que les gusta invertir en acciones individuales o están usando la estrategia núcleo satélite y están viendo qué tipo de compañías les gustaría invertir de forma individual. Esto no es recomendado para los nuevos inversores, eso sí, vuelvo a repetir, solamente les quiero compartir un poco en el mundo de las inversiones qué es lo que hacen gente que les gusta invertir tanto a mediano plazo, largo plazo o hacen trading de menor tiempo. Pero antes de empezar el video, quiero darle mis felicidades a Sil Blooming por haberse dado cuenta del puzzle que dejé en el video anterior, que era acerca de la compañía Intel, que fue aquella que en cuestión de poco tiempo pudo subir desde $18 hasta casi $130 en muy poco tiempo, cual me parece igual no justificable, pero eso es lo que había sucedido ahí en la bolsa, así que aquellos que invirtieron en Intel hace un poco tiempo, sí han hecho un buen dinero ahí. Pero bueno, sin más, empecemos. Ok, vamos a comenzar con qué compañía tengo en la mente. Creo que es esta, sí, Nubank. Ok, si son de Latinoamérica deben de conocer esta empresa. Acá en Estados Unidos no la conocemos casi nada, pero en Latinoamérica es muy conocida y tiene mucho respeto. Lo que me llamó la atención y bueno, para los que no saben, Nubank es una fintech, es un banco digital que básicamente no tiene establecimientos físicos, todo es de forma en línea, así que para la gente que está chapada a la antigua, a lo tradicional, no les puede causar un poquito de temor, pero no, este tipo de banco sí es 100% legal. Ahora lo que están haciendo los bancos es que ya mucha gente ya no está queriendo hacer las largas colas que hace mucho tiempo se hacían para ir de forma presencial a una entidad bancaria. Entonces todo ahora se puede hacer desde tu ordenador, una laptop, tu teléfono, así que hasta incluso para recibir, ¿cómo se dice? Hacer depósitos de cheques lo puedes hacer desde tu teléfono. Entonces hay muchos bancos que ahora se llaman así fintechs que hacen este tipo de servicio. Nubank fue establecido, si no me equivoco, en Brasil por el año 2013 y se ha hecho muy, muy famoso, sobre todo, si no me equivoco, en México, al igual que en Colombia. Ahora, bueno, veamos, no quiero hacerla tan larga porque como voy a hablar de varias empresas, vamos a comenzar con Nubank. Su precio actual ahora mismo de la acción está en $11,74. Esto me pareció muy interesante porque esta empresa está haciendo muy bien, pero este precio para mí a menos de 12.50 ya llamaba la atención. Así que comenzamos con esta porque este precio de 11.74 me llamó mucho la atención y vamos a ver por qué. La empresa tiene un market cap, o sea, capitalización de mercado de $56 billones. 56 billones es una gran cantidad de dinero. Un free cash flow yield de un 2%. Si han prestado atención a los otros videos, a mí más me gusta cuando este free cash flow yield es de 5% para más. Sin embargo, en las entidades financieras, tanto el free cash flow yield no es tan elevado, al igual que el PE ratio, es un poco diferente a comparación de otros tipos de sectores en vez de finanzas. El profit margin, esto sí es muy bueno, 18%, eso está bien. Y pueden ver que su balance tiene como 30 billones a la mano y nada de deuda. Eso es algo súper. Eso es una buena empresa que si en caso hay una crisis, ellos no tienen ningún problema. Ahora a ver, veamos cómo están los demás indicadores. En su precio, veamos acá rapidito. Esto es en el último año. Year to date quiere decir desde el 1 de enero. Entonces, este costo de la empresa ha estado valiendo como 17 y ha bajado, como por ejemplo acá en marzo, el 31 de marzo, 13.51.
Y ahora mismo está en lo más bajo que ha llegado este año. Si vemos en el último año, está casi a esos precios. Es más, está más bajo que el último año. O sea, ahora mismo está al precio más bajo de sus últimas 52 semanas. Si lo vemos en los últimos 5 años, pueden apreciar de que esos precios, a ver, eran por al 2024 por ahí. Sí, por el 2024 esta compañía estaba a esos precios. Ahora bien, déjenme ver si puedo cerrar acá. Ya, el revenue. Prefiero ver esto de forma anual. Quiero que vean este tipo de gráfica. Esto sí me parece muy, muy bueno. Una empresa que cada año está generando más dinero. Esto es algo bueno. El Earning Before Interest, Tax, Depreciation y Amortization, pueden ver de que acá está subiendo. En el 2022 hubo demasiado. Eso sí me parece interesante a qué se debe ese monto. Eso se tendría que averiguar un poco más. Pero igual acá vemos que del 2023, 24 y 25 ha estado creciendo. Net income, lo mismo del 23, del 24 y el 25. Los últimos 3 años se puede ver que ha habido más dinero. Free cash flow también. Me parece, según lo que estoy mirando acá en los gráficos, que en el 2021-22 han estado invirtiendo un montón, pero recién en el 2023 ya se podría ver ganancias más notables, obviamente, a favor de la empresa. Como lo pueden ver acá, 2023, 24, 25, el free cash flow ha estado creciendo. Esto también es muy interesante y también va a la misma con este gráfico, que desde el 2023 las ganancias por acción han estado subiendo. En el 2023, en promedio, la acción ¿cómo se dice? La ganancia por acción era 21 centavos. En el 2024 era 40 centavos y en el 2025 58 centavos. Eso es otro muy buen indicador. Como pueden apreciar, tiene cash debt en este tipo de comparación. Ya estamos viendo que está teniendo más deuda. Sin embargo, cabe recalcar, o bueno, lo que yo he estado averiguando, ellos no están interesados en comprar con el dinero que ellos tienen, ¿cómo se llama? Más acciones, porque esto a mí me gustaría que baje. Si estos shares outstanding estuvieran bajando, como les mencioné anteriormente, este es el tipo de gráfico que me gustaría verlo desde lado izquierdo lo más alto posible, pero en los últimos años que esté bajando. Acá estamos viendo no exactamente lo contrario, pero estamos viendo lo relativamente igual. Pero ellos no están interesados en comprar todavía más acciones. Al comprar ellos sus propias acciones va a permitir que aquellos que están invirtiendo puedan tener ese precio de la acción que suba más. Si ellos diluyen o emiten más acciones, van a hacer que tu acción valga menos. Pero ellos no están interesados ni en este momento tanto en comprar ni en diluir más acciones. Lo que ellos están haciendo con el dinero que están teniendo es en expandirse y eso es un buen indicador. Entonces, esta es una empresa que, como pueden apreciar, está generando más dinero, está teniendo dinero a la mano, su costo por acción está subiendo y ellos están mencionando que están interesados en expandirse en diferentes, no sé si países y también Estados Unidos, ahí tendría que averiguar un poquito más, pero no me acuerdo, para serles sincero, todos los detalles de cuando yo escucho, por ejemplo, los earning reports, porque estos son públicos, que son cada 3 meses, no recuerdo bien los detalles, pero sí me acuerdo perfectamente que dijeron que sí van a usar el dinero que ellos tienen para expandirse. Bueno, he cogido mucho tiempo con Nubank, así que voy a tratar de reducir mis tiempos. Esperemos mucha suerte en eso para controlar los tiempos. Pero bueno, la siguiente empresa que quiero mencionarles es Lululemon. Lululemon es una compañía dedicada a la producción de ropa para hacer deporte, tanto para mujeres al igual que para hombres, de buena calidad. Esta compañía se inició a inicios del año 2000 en Canadá y su mejor lugar de mercado es tanto Estados Unidos, China y Canadá. También en Europa, si no me equivoco, en Reino Unido. Ahora bien, veamos la empresa. Ahora mismo está cotizando $127. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba bajando de 135 para abajo. O sea, 130 menos me pareció ya una buena compañía para
discutirlo en este mes de junio. Y sobre todo que acá quiero mencionarles el 4 de junio, o sea, en 2 días van a hacer un reporte de sus finanzas, de cómo le está yendo a la empresa. Ahora, bueno, vamos a ver cómo está su capitalización de mercado. Es un 15.3 billones. Un free cash flow yield de 6%. Ya acá pasa una parte que yo tengo como parámetros. O sea, a mí me gusta que este free cash flow yield sea más de un 5%. Un profit margin más de un 15% para mí es lo que a mí más me gusta en profit margins. Acá es un 14%, pero no me parece nada malo. En lo que es el balance, como pueden también darse cuenta aquí, no deuda. Eso es algo que a mí me gusta. Entonces, tienen efectivo de casi 2 billones, 1.81 billones de dólares. Así que eso es una buena empresa. Si en caso tiene competencia y hay un tipo de crisis, las compañías que son sus competidoras pueden tener problemas económicos para competir. En cambio, ellos al tener más dinero a la mano pueden hacer dos cosas: hacer una competencia más agresiva o pueden comprar más acciones, lo cual beneficiaría a los inversores activos. Ahora bien, veamos el precio de la empresa rapidito. En el último año mejor. En el último año, la empresa estaba valiendo hasta $300. Es más, yo me acuerdo que estaba valiendo como 400 hace un poco más tiempo atrás. Pero pueden ver de que la empresa ha estado cayendo, cayendo. Vuelvo a repetir, el precio de una acción no quiere decir que, ok, si ustedes ven que el precio está bajando, que quiere decir de que la empresa está haciendo mal. Vuelvo a repetir, a veces porque ahora mismo lo que es la moda es full AI, la tecnología, invertir en Nvidia, invertir en Intel, invertir en chips. Entonces, mucha gente remueve su dinero de, le digamos como que empresas que técnicamente son aburridas, pero no lo son, la verdad. Y entonces esto permite que te den un gran descuento de buenas compañías. Entonces, por eso a mí me llamó mucho la atención esta empresa que les estoy compartiendo ahora mismo con ustedes. Como pueden apreciar, 127 está en uno de los precios más bajos que ha llegado en el último año. Lo más bajo que he visto ahorita es 119, que es un muy buen precio para esta empresa. Veamos en los últimos 5 años. Como pueden apreciar, miren el gráfico. Llegó hasta valer como casi 510 dólares. Pero ha llegado a valer ahora mismo como a 130, 129. Me parece un precio interesante para no, para prestarle más atención. Ahora, vuelvo a recalcar acá por si acaso, muchachos. Mostrar esto solamente es un análisis cuantitativo que les estoy haciendo y de una forma rápida. Acuérdense que también el análisis cualitativo, hay también el análisis técnico. Entonces, más ustedes tendrían que hacer su propio research, averiguar bien cómo es el dueño de la empresa, el CEO, o cuál es su forma de liderar. Todas esas cosas son claves. Así que acá yo les estoy mostrando algo de forma resumida de lo que, ejemplo, yo estoy prestando atención para este mes. Eso no quiere decir que todas estas compañías que voy a mencionar son oportunidad de compra. Por favor, no sean irresponsables en esa parte. Yo también estoy siendo responsable en decirles esto. Esto es para compartirles y mostrarles buenas empresas y también malas empresas para tener mucho cuidado si algunas invierten de forma individual. Ahora bien, en ganancias de forma anual pueden apreciar de que la empresa ha estado teniendo más ingresos. Eso es algo muy bueno. Cada año. El Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, pueden ver que ha estado subiendo. Sin embargo, en el 2026 hubo una caída. Esta parte se puede decir qué es lo que pasó y eso es lo que también ha sido la razón del por qué ha estado cayendo, pero me parece que ha caído mucho más, que es básicamente que el año pasado que Donald Trump entró a la oficina para ser ya presidente de Estados Unidos, digo la oficina, pero en total es The Office, como le dicen, pero él mismo dijo que va a poner un montón de aranceles o tariffs. Entonces, muchas compañías, incluso las de Canadá, también recibieron muchos impuestos, lo cual perjudicaban. Y por eso acá esta parte es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Ahí es donde van los aranceles. Entonces, eso causó que la empresa ganara menos dinero, puesto han tenido que pagar más impuestos. Ahora ya depende de algunas empresas que obviamente van a aumentar mucho los precios, pues para no perder mucho ellos, y eso le aumentan al consumidor. Pero obviamente, si ellos mismos cobran el mismo monto que te cobra un gobierno con aranceles, pueden correr el riesgo diciendo de que el mismo consumidor diga, no, yo no voy a comprar más Lululemon, me voy a la competencia. Entonces, obviamente ellos van a preferir coger un poco de pérdida
pero sin perder a su clientela. Bueno, voy a acomodarlo mejor de forma trimestral para que sea más fácil entender bien los gráficos aquí. En el net income, como pueden apreciar, en el trimestre número 1 que hicieron el reporte financiero, ahora lo van a hacer el del segundo trimestre en 2 días, podemos apreciar que el net income fue de 586 millones este año, pero si lo comparamos con el año pasado fue 748. De nuevo, esto se debe por los aranceles. Los earnings per share también bajaron de lo que era el año pasado, trimestre número 1, 6.14, bajó a 4.97. Entonces, eso es lo que ha causado que el precio de esta acción cayera. Justifica toda esta caída, más es el tema de los aranceles, vuelvo a repetir, pero me parece que ha sido castigado de más. Más también que la gente se ha ido a lo que son acciones de lo que es de moda, es lo que también perjudica a algunas acciones, pero a la par hay mucha gente, ejemplo como yo, que no me gusta ir a lo que es, ejemplo, lo que es de moda, sino prefiero ir a otras cosas que, ejemplo, están siendo descuidadas y aprovecho ahí sacar ventaja. Shares outstanding, esa parte mejor lo veo de forma anual. Y pueden apreciar, ahí está, esto es algo bien bueno. Pueden ver que acá el gráfico ha estado bajando cada año. Este ejemplo, en el 2017 valía 137 millones, discúlpeme, habían 137 millones de acciones de Lululemon. En el 2025, por ejemplo, habían 123 y en el 2026 hay 119 millones. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos están comprando con el dinero que ellos tienen. No sé si están expandiéndose, la verdad, tendría que averiguar un poquito más esa parte, pero lo que sí sé es que están comprando sus propias acciones. Esa es una buena forma para ellos premiar a sus inversores. Vuelvo a repetir, a más compra una empresa sus propias acciones, hacen que el precio de la acción, porque va a haber menos acciones en el mercado, vale más. En cuestión de meses, ni bien ellos aprueban la compra, no quiere decir que en ese mismo momento lo están comprando, lo están diciendo que dentro de ese trimestre o dentro de ese año fiscal van a comprar una gran cantidad de acciones. Entonces, cuando escuchan eso, los inversores aprovechan en comprar más o tratan de no vender sus acciones todavía porque pronto va a subir sus acciones y ahí pueden sacar mayor ventaja. Obviamente hay muchas personas que prefieren dejarlo a largo plazo, sobre todo si es una buena empresa y Lululemon sí lo ha estado demostrando. La evaluación de la empresa, eso también es importante. Esto viene a ser el P/E ratio. Si tienes un indicador que esté menos de 15, ya es algo muy bueno y ahora mismo te está mostrando un Price to Earnings o P/E ratio de menos de 10, 9.96. Y bueno, este es Lululemon. Nos vamos para el siguiente. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si te está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Ok, la siguiente empresa que les quiero mencionar para el mes de junio es PayPal. PayPal está, si no me equivoco, a menos de $45. Aún está bien el precio. PayPal a menos de 45 me ha parecido un buen precio y una buena empresa para mencionarles en este video. Ellos reportan el 28 de julio su segundo trimestre de cómo les está yendo. En resumido, espero que la conozcan, por favor. Si no la conocen, estamos ahí teniendo problemas de que no hacen compras en línea. Pero PayPal existe en varios lugares, en Latinoamérica también, al igual que acá en Estados Unidos. Fue fundada por el año cerca de los 2000 o un poco antes. Y si no me equivoco, también Elon Musk estuvo parte al inicio en esa época, aunque claro, Elon Musk no es tan influente en esa época a como lo es ahora, pero sí perteneció bajo los fundadores de PayPal. También PayPal tuvo un gran aumento o creció demasiado hace como 15 años, diría yo, sobre todo porque hizo un partnership con eBay. Pero ahora ya lastimosamente ya no hay ese partnership, tengo entendido, pero eso es lo que le permitió a PayPal crecer mucho. PayPal es como Nubank también, es una fintech, o sea, te permite también tener tu forma en la que puedes tener tu dinero como si fuera un banco digital.
Te puede ofrecer High Yield Savings, que básicamente tú puedes tener tu cuenta, un dinero ahí en la cuenta de PayPal, pero que está dándote un mejor interés que un banco tradicional. Un banco tradicional usualmente te da un 1% o menos, o a veces estos bancos, para no decir una mala palabra, te quitan dinero. Pero, ejemplo, acá PayPal te está dando, si no me equivoco, un 4% aprox con su cuenta de ahorro. Y eso me parece algo bueno. Eso es lo bueno de las fintechs, porque como ellos no invierten dinero en establecimientos locales, en físicos, eh, se permite que se pueda generar más dinero. Ahora bien, tiene una capitalización de mercado de 39 billones, o sea, estamos hablando de unas empresas grandes. Cuando tú escuchas de una empresa que tiene recién pocos millones, millones, no billones, es mucho más arriesgado, pues, porque es un tipo de empresa que puede ser más fácil a que puede quedar en bancarrota. Pero cuando hablamos de empresas que ya tienen muchos billones, es muy difícil, a menos a que el CEO se quiera cometer burrada tras burrada y ahí pueda afectar demasiado a la empresa para ir a bancarrota. Pero cuando tiene mucho dinero de capital, es más difícil hacer que una empresa quiebre. Pero puede haber esos casos, como por ejemplo lo que le pasó a Blockbuster, si es que se acuerdan, que ellos decidieron invertir aún en los discos antiguos clásicos, que la gente técnicamente siempre iba a amar e ir a pedir un disco, un VHS, pero Netflix lo borró del mapa. Entonces todo depende como, al igual que lo que pasó con BlackBerry, si se acuerdan, esos teléfonos que les gustaba presionar botones versus a lo que ahora a la gente le gusta, pues no tocar ningún botón, sino todo ahí ya táctil, como lo que salió el iPhone y eliminó al BlackBerry. Bueno, me estoy desviando acá, disculpen, como siempre. Ahora, Free Cash Flow Yield tiene un 14%. Eso es muy, muy bueno. Es un Free Cash Flow que si para mí un 5% para más me parece bueno, un 14% by all means es algo buenísimo. Un Profit Margin justamente como el 15% que a mí me gusta, así que un 15% ahí no está nada mal. Y acá tenemos un pequeño problema. Esta empresa tiene 9.34 billones de cash, pero la deuda que ellos tienen es 9.41. Así que estamos acá hablando de una empresa que sí tiene deuda. Le quedaría, si saldaran todo ahora mismo, deberían 67 millones de dólares. No es algo bueno, eh, pero bueno, seguiremos mirando un poco más. Pero este es algo que, ejemplo, bueno, me dejaría un poquito en duda. Sin embargo, este Free Cash Flow Yield me deja un poquito más el punto a favor. Igual prefiero que una empresa no tenga deudas, pero debe de haber razones del por qué está la deuda. Claro que PayPal ha tenido un par de cositas hace poco, como por ejemplo ha habido cambio de CEO y eso sí, una muy mala decisión lastimosamente que ellos hicieron. Pero bueno, nos vamos para el último año de precio de la acción. PayPal de lo que está valiendo como 45 casi. En el último año estaba como 70, 75 hasta casi 80 dólares. Es más, llegó a bajar hasta como a 39 dólares. Y me acuerdo esta caída que fue en febrero, que fue cuando hicieron su reporte trimestral, el primer trimestre, cuando dijeron de que iban a cambiar al CEO. Esa caída hizo esta caída tan brusca de 52 hasta como 40, literalmente en cuestión de toda una mañana. Entonces, cuando se ve este tipo de caídas, eso también representa una oportunidad, pero siempre es bueno averiguar, ok, ¿qué pasó? Y han puesto a un nuevo CEO que hace poco también ha hecho su presentación. Ahora, discúlpenme, este CEO ya hizo su presentación, o sea, creo que, no, sí, ya hicieron su segundo trimestre, ya. Su tercer trimestre sería el 28 de julio. Ok, sí, ya ellos ya han presentado su segundo trimestre porque yo he escuchado a este CEO. Les voy a ser sincero, el anterior CEO me pareció genial. Yo conocí un par de gente que se retiraron de PayPal cuando escucharon esa mala noticia. Yo también la escuché. Yo me puse también ahí un poco histérico, como diciendo, ¿por qué son tan estúpidos? Disculpe la palabra. Este, ¿Cómo se llama? Acá se le llama el board o la junta de los directores que decidieron simplemente cambiar al CEO, pero que le está haciendo un excelente trabajo. O sea, me parecía ridículo. Ellos simplemente querían ya ver que la acción valga más, o sea, querían que los cambios que estaba haciendo Alex Chris, en ese caso el CEO, ¿por qué no están tomando efecto rápido? Pero si están cambiando cómo le estaba yendo a PayPal, porque miren, los últimos 5 años, hasta por eso tenía este apodo de PayPal. Le decían PayPal porque ya era un dolor. Esa empresa, para que tengan una mejor idea, hace 5 años estaba valiendo como 300 dólares y cayó demasiado porque
El CEO que estaba en esa época no supo bien qué hacer. Por más de que aún tienen billones como aún lo es PayPal, o sea, aún se sigue aguantando. De ahí tuvieron otro CEO que también no hizo un buen trabajo y de ahí pusieron a Alex Chris. Y él mencionó qué cosas tenía en mente y las estaba haciendo. Por eso un montón de inversores, incluido yo, estábamos muy contentos con él. Por más de que sí sabíamos perfectamente que a corto plazo la empresa no iba a recuperarse rápido. Claro que no imaginábamos que iba a bajar menos de 50, imposible. Pero ni bien hicieron el anuncio que lo estaban retirando a él porque simplemente la junta de directores querían los cambios de una forma rápida. Tú no puedes apresurar las cosas y si la apresuras la puedes arruinar todo. Entonces hizo que la empresa cayera ya a un precio completamente ridículo. Ahora bien, por eso también tenemos ese free cash flow yield de un 14%. Y la empresa, como pueden apreciar, sí ha tenido revenue que ha estado creciendo, eso es algo bueno. Las cuentas activas, acá ese es un buen indicador, el KPI, Key Performance Indicator. Pueden ver que no ha estado aumentando mucho, o sea, quiere decir que la cantidad de clientes que han tenido PayPal se han mantenido casi a la par en los últimos años. Ejemplo, en el 2024 eran 434 clientes que usaban PayPal, de ahí 439, solamente 5 millones de aumento. Y de ahí, como en este año aparentemente se está manteniendo por ahí. Mejor veamos esto de forma trimestral. Se puede ver que no hay nada que está generando que hayan más clientes que vayan para PayPal. Y eso sí la tienen un poco difícil, eso sí es cierto. A menos a que hagan algo nuevo. Este nuevo CEO en lo personal creo que habla español, pero lastimosamente no lo paso, no me cae como líder. Eso sí es una gran desventaja. Pero ni bien yo le saque un mayor porcentaje porque ya tengo acciones de PayPal. Si sube para 50 y tantos para arriba, pues yo le voy a sacar ahí un 20 y tantos por ciento por lo menos o un 30% de ganancia antes de retirarme de PayPal. Si todo depende qué más hacen, pero yo prefiero que cuando haya la presentación mejor que él se quede calladito porque cuando lo escucho hablar me sangran los oídos. En cambio, Alex Chris cuando hablaba sí se escuchaba, sí daba ganas de hacerle caso. Bueno, no sé, ya me estoy soltando mucho, pero bueno, me dijeron por ahí que tengo que ser un poquito más flexible, así que bueno, gracias también por los consejos que se dan, así que estoy siendo un poquito más a lo natural, sin ensayo, así la cruda realidad. Bueno, acá pueden ver los gráficos, net income, no se ven bonitos, la verdad. Free cash flow yield, el earnings per share, ok, esto sí ha estado subiendo. O sea, las ganancias por acción sí ha estado subiendo. Y eso es un buen indicador. Por eso también hay la chance de que la empresa ahorita tiene un CEO que no es agradable para muchos inversores ahora mismo. Pero este free cash flow yield, el profit margin, aún nos llama la atención a algunos como para decir, no, aguantemos un poco más, que sigan teniendo un poco más de clientes, por más de que no nos guste el CEO, pero el precio de la acción está barato como para ignorarlo o para vender en pérdida o vender ahí sin ganar casi nada. Shares outstanding, ahí está, esto sí me parece buenísimo. Y eso no lo hizo este nuevo CEO, porque este CEO recién ha comenzado este año. Así que no le voy a dar crédito a ese para nada, sino a Alex Chris, porque Alex Chris hizo esta parte. Miren esta caída y eso es algo muy bueno. El shares outstanding ha bajado de lo que ustedes pueden ver de 2016 al 2022, está casi a la par. Pero miren el 2025 y eso lo hizo Alex Chris. Compró demasiadas acciones para ayudar a los inversores de PayPal. Pero encima hacer de eso, de inmediato lo botan, me pareció, ya, mejor no, no ya eso se pone personal. Y acá pueden ver el P/E ratio de lo que es una fintech. Acá los P/E ratios de una compañía tecnológica versus a una fintech es completamente diferente. Así que también eso es algo importante que lo tengan. Pero un P/E ratio de menos de 15 es bueno. En pocas palabras, en un momento PayPal llegó hasta 7, que es demasiado barato. Y ahora mismo está en un P/E ratio de 8. Si tiene un número menor, quiere decir que la empresa está con un valor de empresa a un buen precio, o sea, un buen múltiplo, como para que puedas tener un retorno en corto plazo. Bueno, ahí terminamos con PayPal. Como cuarta empresa les voy a decir que es la empresa Duolingo, pero no la voy a mencionar ahora porque justamente hace poco nada más hablé de ella. Pero a menos de $110 me parece una buena empresa para echarle un ojo en junio. Así que bueno, vamos a ir a la quinta empresa, en este caso va a ser Novo Nordisk. Vuelvo a repetir, para el siguiente mes les voy a comentar cómo están yendo estas 5 empresas en el siguiente mes con los precios que les he dicho.
Y pues veamos cómo le va. Ahora, Novo Nordisk es una empresa farmacéutica, es la segunda empresa más grande a nivel mundial, seguida con Eli Lilly. Ellos han existido desde el año 1920-23, si no me equivoco. Ya llevan mucho tiempo y es una empresa danesa. Esta empresa sobre todo tiene mayor clientela en Estados Unidos, después sería en Europa, al igual que en China, pero la gran mayoría o depende mucho más sus ganancias en Estados Unidos. La razón es porque ellos se están encargando ahora mismo en farmacéutica, en medicamentos, fármacos que te ayudan para la reducción de peso. Si también no me equivoco, también el sleep apnea, pero tienen medicamentos como el Ozempic y el Wegovy. Ahora bien, ellos van a reportar el tercer trimestre el 5 de agosto. Tienen una capitalización de mercado de 191 billones. Otra buena empresa, a lo que me refiero que sea una empresa grande. Free Cash Flow Yield de un 2.52%. Bueno, a mí, como les he mencionado anteriormente, me gusta cuando este indicador es más de un 5%, pero acá tenemos un Profit Margin de un 37%. Eso sí me llama mucho la atención. Esta parte no me gusta, pero bueno, igual ahí les voy a mostrar los otros números, pero sí, tiene como cash 3 billones, pero tienen una deuda de 18 billones. Eso quiere decir que si cancelan ahora mismo sus deudas, quedarían debiendo unos 15 billones. Eso es demasiado. Eso es una mala... Creo que ya por ahí yo podría decir que es una pésima empresa. Sin embargo, vamos a seguir viendo los números porque hay una razón del por qué quiero ir por esta empresa. O bueno, la tengo en mi radar. Nos vamos por los precios. Si pueden, como pueden apreciar, en el último año esta empresa estaba llegando como a $80 y ahora mismo la empresa está siendo castigada. Esta empresa ha sido castigada por un par de razones. Cuando una empresa, una farmacéutica, está haciendo nuevos fármacos, está haciendo nuevos experimentos, si no pasan ciertos rangos, de ejemplo, tiene una efectividad de, no sé, de bajar de peso de un 30% y solamente te saca un 26% de success, los inversores pues retiran su dinero. O si el medicamento ni siquiera hace lo que debería hacer y más te da efectos secundarios, pues es una gran pérdida. Ahora bien, ellos sí han tenido pequeños problemas con ellos, pero Wegovy y Ozempic están teniendo un buen impacto a su favor. Y cabe recalcar que ellos son los primeros que están haciendo esos tipos de medicamento con pastilla o vía oral, pero y están a punto de técnicamente ya ser aprobados en Europa y eso les va a permitir crecer mucho porque hay mucha gente que tiene miedo de ponerse las inyecciones ellos mismos. Entonces, este tipo de medicamentos que ellos están ofreciendo de forma de pastilla es algo interesante, novedoso, que ahora mismo Eli Lilly también lo está haciendo, pero Novo Nordisk están más adelantados que ellos en ese punto. Así que ahí tienen una oportunidad cualitativa. Muy pronto también este mes, si no me equivoco, hay el reporte que hacen anual las grandes compañías farmacéuticas, así que ellos pueden mencionar algo novedoso que aún no está anunciado de forma pública. Entonces eso también pues, es una gran oportunidad. Y al ser Novo Nordisk una empresa muy antigua que tiene ya una trayectoria, ahora no me puede decir, pero ¿por qué estamos yendo por esto y no por la grande, Eli Lilly? Simplemente porque lastimosamente acá el gobierno de Estados Unidos también ha metido su mano y ha favorecido un montón a la empresa Eli Lilly, porque esa empresa es estadounidense. Entonces ha habido mucha injusticia con Novo Nordisk, lastimosamente, incluso desde que el momento que se escuchó que Trump iba a ser presidente. Y les voy a mostrar por qué. En 5 años, miren cómo está esta empresa. En el 2024 esta empresa valía ya como 140. Y ahora estábamos hablando que ahora vale como 39, como $40. Ni bien se enteraron que ya iba a entrar Trump, automáticamente, no, esta es una empresa que es fuera de Estados Unidos, ok, no la vamos a apoyar mucho. Entonces han tenido más puertas abiertas el Eli Lilly en ese caso. Pero eso no quiere decir que sea la mejor farmacéutica. Ahora bien, Novo Nordisk también no puedo decir que sea la mejor, pero están literalmente ahí las dos. Ahora, esto sería como un oligopolio, básicamente que tienes dos empresas y tienes un montón de gente, sea en sobrepeso u otros tipos de medicamentos que ellos tengan. Entonces, ellos tienen ahí un gran mercado, entonces se pueden repartir ahí clientes, así que estas dos empresas tienen para rato. Ahora bien, lo vuelvo a repetir, lo único que no me gusta es estos 15 billones en deuda, muy posible que han estado usando para experimentos o desarrollar nuevos productos. Revenues, pueden apreciar que ha estado subiendo. El Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization ha estado subiendo, eso es algo bueno.
Net income también subiendo. Free cash flow podemos ver que ha estado bajando en el 2025. Acciones, ganancias por acción del 24 al 25 se han quedado por ahí. ¿Qué más acá sería interesante? Hoy mira esto. Shares outstanding. Esto sí me gusta decir. Del 2016 que valían como 5, habían 5 billones de acciones, que eso es demasiado. Ha estado bajando como a 4.5 billones y ahora está en 4.45 billones. Entonces, con esta gráfica ustedes pueden ver que la empresa ha estado comprando acciones. Eso es algo bueno, eso es un buen indicador. Ahora bien, el valor de la empresa en lo que es el P/E ratio, de lo que estaba, acá te está diciendo, el año pasado estaba valiendo como un P/E ratio de 22, ahora estamos con un P/E ratio de 10. Menos de 15 es algo bueno, así que un 10 está bien. Esta empresa me parece novedosa por el tema, y acá, uy, mira, que curiosamente no lo leí ahora mismo, y esto dice que es bullish, el tema de la píldora de Wegovy. O sea, y eso está a punto de ser aprobado en Europa. Uy, mira, que curiosamente, ahí dice, no lo leí, les digo la verdad, no lo leí, pero sí, este medicamento, una vez sea aprobado ahí en Europa para que pueda ser consumido así como pastillita, va a hacer que genere mucho más ventas. A pesar de que su mejor mercado es Estados Unidos, eh, estas ventas en Europa le va a dar una ventaja. Ahora bien, si ellos presentan en la conferencia anual, que no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos es, no sé si es en Los Ángeles, pero cuando hagan su presentación, si mencionan un nuevo fármaco o un nuevo reporte de qué tan efectivos están siendo sus medicamentos, puede alzar la acción. Y a pesar de que ahora mismo tienen la desventaja de que hay un presidente que está favoreciendo a empresas americanas, tarde o temprano esta empresa va a volver a sus precios normales. Ahora mismo simplemente le están diciendo no, no queremos trabajar mucho contigo, pero así le están cerrando las puertas, la empresa está aún haciendo bien. Imagínense que cuando ya haya el cambio de presidente, porque a veces los presidentes no se quedan por largo tiempo, y sea un poquito todo esto más justo, al igual, cuando salga un nuevo fármaco que sea mucho más efectivo, pues la gente va a querer ir por eso, por más de que tengas un presidente que diga no, no compre. Así que bueno, con eso terminamos los análisis de estas 5 empresas. Déjenme saber cuál de estas les pareció más interesante y cuál fue la menos interesante de lo que ahorita mismo yo estoy mirando, porque obviamente no me sé todos estos números así ahora mismo. O sea, yo los estoy mirando ahí con ustedes de pasada, pero sí conozco estas empresas porque las he seguido por meses. Pero creo que Novo Nordisk para mí ha sido la que menos me llamó la atención por esta deuda que tiene. Sin embargo, ellos aún tienen demasiada capitalización de mercado. O sea, la empresa, si tuviera que llegar a bancarrota, tiene 191 billones de dólares. Eso téngalo presente también. Pero igual, a mí no me gusta esa mentalidad de las deudas. Por ejemplo, curiosamente, Estados Unidos es el país que debe más dinero, si ustedes ya lo saben eso o no. Así que todo lugar o toda persona que tiene deudas es algo malo, en mi opinión. Hola de nuevo, este es otro pequeño clip que he decidido hacer hoy miércoles, que es el día que también voy a subir el video, pero quería mencionarles una sexta compañía que justamente me ha llamado mucho la atención, sobre todo el precio que ahora mismo está teniendo acá en junio, que me olvidé mencionarlo, así que la empresa se llama Four, o se le dice Chief for Payments, ahí está. Esta empresa ahora mismo está en 40 dólares. Ya de 45 para abajo me llamó mucho la atención y ahora les voy a explicar el por qué. Pero esta empresa sobre todo se dedica al tema del procesamiento de pagos que ofrece sobre todo a pequeñas y a medianas empresas. Pero ahora últimamente, desde hace un año y medio, han apostado a lo grande y ahora mismo están sirviendo por la forma en cómo han sido tan eficientes. Ya tienen contratos con empresas más grandes. Por ejemplo, SpaceX de Elon Musk, Blue Origin de Amazon, con varios estadios también como el Estadio Yankee, el Inter de Miami y otros estadios más, incluso la NFL Stadium también. Y también hoteles. Entonces, ya está con mejores clientes ahora último y eso es lo que no lo va a mencionar acá, no lo va a mostrar acá el análisis cuantitativo, pero es un tema que me pareció interesante. A ver, bueno, comencemos. Su market cap tiene una capitalización de mercado de
a 3.71 billones. Esta parte a mí me gusta mucho y acá se los voy a dejar saber. El Free Cash Flow Yield es casi un 23%. Me parece eso demasiado bueno. Ahora mismo están demostrando un bajo Profit Margin de 2.29, pero la razón es porque se están expandiendo. Así que esa parte no me afecta mucho o no me incomoda mucho. Más lo que me importa es saber que tiene un Free Cash Flow Yield de más de un 20%. Es buenísimo. Pueden ver que ahora mismo, y eso sí es algo negativo, un red flag, pero bueno, todo depende qué tipo de empresa es y qué es lo que está haciendo con el dinero. Pero ahora mismo están con deuda, tienen más deuda que dinero a la mano. Si tuvieran que saldar ahora mismo o que tuvieran que vender todo para pagar, bueno, lo que es el dinero que tienen a la mano no les alcanza. Tendrían 3.28 billones de deuda. Eso sí es un poquito algo que puede preocupar a algunos. Y bueno, vemos el precio de la acción. En el último año estaba valiendo, a inicios de este año, como $66 la acción y ahorita mismo está como a 40, que pueden ver que está muy bajo. Si vemos con el último año, las últimas 52 semanas, nos está dando un precio que está dentro de ese rango, de lo más bajo dentro de las 52 semanas. Pero bueno, eso no es tan relevante, más relevante es ver los números, al igual que también en lo cualitativo, más el análisis técnico. En lo que es el revenue, y acá lo voy a poner de forma anual, pueden ver de que cada año ha estado generando más dinero. Sin embargo, no quiero que tengan mucho este punto presente. Si tuvieran, porque alguien me preguntó ya qué es más importante entre el revenue o el net income. Técnicamente, lo más importante obviamente es el net income, porque ya es después de los gastos que uno ya tiene que hacer, pago de personal, pago del local. Entonces, todos esos temas es importante ver, sobre todo que el revenue se mantenga así, obviamente, que crezca, que haya más dinero, más clientes, pero obviamente tú también quieres ver que el net income crezca. Acá nos están dando a entender que el 2025 ha bajado el net income, pero es como la razón que les acabo de mencionar y es por eso que también tiene un profit margin bajo, es porque están haciendo otras cosas para el propósito de seguir servir sobre todo estas compañías grandes con las que ya están trabajando. Cabe recalcar que se acerca el mundial y ellos van a ser el procesador de pagos para este evento importante. Así que ahí va a haber, para el próximo año se va a poder ver las ganancias de todos los pagos que están haciendo la gente, los fans que están yendo a ver los partidos de fútbol acá muy pronto por el mundial de fútbol. Pueden ver por eso lo mismo, el earning per share el año pasado ha estado bajo, pues básicamente ahí ya nos está dando a entender este tipo de tema, que el último año han estado haciendo varios cambios. Uy, eso también es un claro indicador. Eh, Cash a la mano con deuda, en el 2025 pueden ver cuánta deuda han cogido y eso es la razón del por qué ahora mismo tienen mucha deuda. En los shares outstanding, como les he mencionado anteriormente, a mí no me gusta que se vea ese gráfico de esa manera, pero hay empresas que lo hacen puesto tienen un tipo de justificación. En este caso, Ford ha estado dando a entender en los últimos 2 años, pero sobre todo en el año pasado se hizo el gran cambio de que han diluido o han emitido más acciones con el propósito de tener más capital para poder expandirse. Entonces, esto en lo personal, si ven alguna empresa así nomás, al ojo así nomás, lo descalificaría, pero vuelvo a repetir, acá estoy mostrándoles solamente el análisis cuantitativo. El lado cualitativo es lo que me pareció muy interesante. Igual vamos a hacer un seguimiento de cómo le va a esta empresa en los próximos meses. De todas las que les he mencionado, con gusto no tengo ningún problema. Me siento muy cómodo en las empresas que he compartido. Igual falta otros aspectos que revisar por cada institución. Ahora, de las 6, si alguien me pregunta cuál de ellas me llamó la atención ahora mismo, es Nubank. Ese creo que es el que me está llamando mucho más la atención, puesto justamente ha habido un cambio de CFO y la acción ha bajado un poco más. No lo justifica en mi opinión, pero ha sido una oportunidad. Yo justamente he hecho unas pequeñas transacciones el día de hoy para esa empresa, pero es creo que la que más me llamó la atención ahora mismo para el mes de junio. Igual yo les voy a estar comentando cómo va mi portafolio un poco, sobre todo con las empresas que les estoy mencionando acá. Espero les haya gustado este video, pero cualquier cosa por favor déjenlo en los comentarios. Déjenme saber si tienen alguna duda o qué les pareció interesante. Tengo pensado en mencionarles cómo le está yendo a las empresas que estoy mencionando en este mes, al nuevo mes, cuando vaya a hablar de otras empresas que me parecen interesantes, pues para hacer un seguimiento y ver cómo está yendo el comportamiento de dichas acciones. Pero si tienen alguna duda, déjenme saber.
Voy a estar haciendo también muy pronto una sugerencia de qué tipo de ETF serían bueno invertir, especialmente pues para aquellos que están haciendo y lo que queremos que la gran mayoría de ustedes haga es inversión pasiva. Básicamente mejor apuntar por un conjunto o conglomerado de empresas, pues para que así no se asusten si el precio ¿cómo se dice?, de una acción cae. En una ETF es mucho más difícil a que caiga demasiado. Entonces eso es para sobre todo gente nueva en este tipo de tema. Es mucho mejor para que no se estresen. Cabe recalcar y no piensen de que, uy, uno porque estás invirtiendo de forma activa, puede ser más dinero. Y sí, es verdad. Uno que invierte de forma activa y siempre y cuando ellos saben hacerlo, sí pueden hacer mucho dinero. Por eso hay mucha gente, como por ejemplo los hedge fund managers, que hacen ese tipo de estrategia. Sin embargo, por favor no lo olviden, la gran mayoría, más del 90% de personas que invierten en la bolsa y que ya tienen experiencia, no pueden batir al índice del S&P 500. Supongamos, el año pasado, si no me equivoco, el S&P 500 hizo un 18%. Gente individual, la gran mayoría, no ha llegado a hacer un retorno de un 18%, han hecho un 15%, que es un buen retorno. Pero quiero que tengan muy presente que la gran mayoría no sabe bien cómo poder batir el mercado. Entonces, vuelvo a repetir, no intenten hacerlo, sobre todo si ustedes son nuevos, tienen menos de un año o de verdad no tienen un tiempo para dedicarle a este tema. Por favor, aléjense de la inversión activa. A lo mucho que pueden hacer es un núcleo satélite, vuelvo a repetir, de entre un 80% todo en un ETF y capaz unas 4 o 5 empresas que quieras invertir y que sientas que están en un buen momento de compra. Las puedes retener por poco tiempo o por largo plazo, ya depende de ti. Bueno, sin más, gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.